Hola, cuando te enfrentas a un paisaje urbano puedes sentirte al principio un poco abrumado por su complejidad. No se sabe por dónde empezar, qué pasos seguir, cómo enfrentar el tema. Bueno, pues calma, ante todo mucha calma y hay una serie de pasos que os voy a contar ahora que podéis seguir para empezar el dibujo y que nos ayudará a encauzar un poco el trabajo. Lo primero, situar la línea del horizonte, porque va a ser la línea donde estén los puntos de fuga y es un poco la referencia. Segundo, los escenarios, situar la calle, los grandes bloques de escenario, la acera izquierda, la acera derecha. Seguidamente, situar los bloques grandes, o sea, los edificios en su conjunto, si hay dos edificios, tres, con sus alturas, sus proporciones correctas. Luego los accesorios, como pueden ser coches, como pueden ser árboles. Seguidamente pasaríamos a los detalles, que ya serían a lo mejor las ventanas o algún cartel que haya por la calle, algún otro elemento urbano. Y finalmente ya acabamos con la gente y los extras. Ahora vamos a poner en práctica estos 6 pasos haciendo un dibujo de una calle de Nueva York, la Quinta Avenida, que veis aquí abajo a la izquierda como referencia. Voy a empezar por la línea del horizonte, la voy a poner un poquito elevada para que me entren los coches de abajo, el autobús y los dos taxis, y, y pueda por encima poner todos los edificios. Para hacer la línea del horizonte os recomiendo que toméis medidas y la hagáis totalmente horizontal, porque sí es importante que sea totalmente horizontal. Es una línea que luego no va a salir seguramente en el dibujo, pero sí que es importante que esté bien colocada y que esté horizontal para que luego se pueda tomar como referencia de los puntos de fuga, línea de perspectiva, etcétera. Entonces ahora, después de haber situado la línea del horizonte, marcamos más o menos el punto de fuga por ahí a la derecha, abajo, que sería donde está la parte naranja de la calle al fondo. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es construir el escenario. Escenario, yo me refiero cuando hablo de escenario a las partes más grandes del dibujo, como puede ser la calle, los edificios de la parte derecha y los edificios de la parte izquierda. Empiezo construyendo la calle, la acera derecha y luego la acera izquierda en el otro lado y la calzada en medio, sin tener en cuenta coches, ni detalles, ni nada. Luego marco aquí al fondo el fondo de la calle, sería un cuadrado vertical pequeñito, veis que está ahí al fondo de la calle, justo encima de la línea del punto de fuga. Y aquí voy a marcar la acera izquierda de la calle para ya situar lo que es el espacio de la acera izquierda, la calzada y la acera derecha. Una vez que hago eso, voy a marcar una línea aquí para el final de los edificios. Todas estas líneas, como son muy básicas y muy suaves, podéis ir borrándolas, corrigiéndolas hasta que encontréis la medida correcta y las proporciones adecuadas para el dibujo. Aquí voy a marcar en medio de la calzada unas líneas que separan los carriles y me salen 3 carriles que me parece un poco corto para la calle, así que voy a subir un poco la línea de la acera izquierda para que de esta forma me quede un poquito más ancha la calle, la calzada sea de estas dos aceras y luego tenga en medio al menos 3 o 4 carriles, que veis que los marco aquí. Y con esto ya estaría la parte del suelo más o menos solucionada. Luego ya voy a definir las paredes del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo voy a marcar aquí este edificio grande, que es importante, y ya lo voy marcando y voy separándolo de los demás. Y luego ya pues voy haciendo más o menos la línea que me marque los edificios grandes. Esto sería la línea del Empire State y aquí
voy a marcar más o menos lo que ocupa la pared izquierda, sin separar edificios, simplemente un bloque de pared izquierda. Una vez que tengo esto, ya voy separando verticalmente más o menos los edificios principales. No tiene que ser 100% como veis en la foto, pero sí que al menos los edificios más cercanos sí que se vean enteros. Entonces marco más o menos las paredes izquierdas, las paredes derechas. Aquí no estoy entrando en muchos detalles de los edificios, simplemente estoy haciendo el bloque izquierdo de la acera izquierda y el bloque derecho, que será mucho más estrecho, pero que también lo marcaré. Y voy a ir separando básicamente los bloques de edificios para hacerme una idea de los edificios, por dónde van y qué proporciones tienen. Voy a hacer ahora la pared derecha, que como veis es muy vertical y me guío simplemente, como siempre, por el punto de fuga. Llevo la línea al punto de fuga. Y ahora ya voy a hacer también este edificio pequeñito que hay al fondo, que es muy alto. Como ya más o menos tengo situados los edificios de la parte izquierda, pues me guío como referencia por las alturas de estos edificios para colocar ese pequeñito. Y ahora ya voy a empezar a definir un poco más el Empire State, que no está de frente del todo, está un poco lateral, entonces se ve la pared izquierda muy grande y la pared derecha, como veis, es muy pequeñita, y lo que hago es la inclinación, la busco con respecto al punto de fuga y ya trazo una línea vertical y con eso ya tengo la pared derecha definida, tanto como la izquierda. Una vez que tengo estas dos paredes, pues voy a definir un poquito más el edificio con los bloques grandes y la aguja de arriba, que voy a intentar que no llegue hasta el final del papel para que quede un poquito de espacio libre en la parte de arriba y haya un poco de cielo en esa parte. Una vez que ya tenga esto, pues pasaré a definir un poquito más el edificio, por lo menos las dos partes verticales que veis que hay en la pared, sin entrar en las ventanas ni nada, pero por lo menos definir un poquito más la forma del bloque ese. Como veis, arriba a la derecha, en la parte derecha de la imagen, os estoy poniendo los pasos a rotulador para que lo veáis un poquito más claro, porque seguramente el lápiz es muy flojo, muy débil y no veáis perfectamente lo que estoy haciendo en pantalla. Pero sí es importante que lo vaya haciendo a lápiz, porque el dibujo no lo puedo hacer a rotulador porque sería estropear el dibujo ya desde el principio. Y como lo que pretendo es hacer el dibujo entero, acabado a color y eso, pues lo hago a lápiz y os pongo ahí la referencia a la derecha para que veáis los pasos que voy siguiendo. Básicamente es lo que voy haciendo ahora es detallar un poquito más los edificios, darles un poco la forma que tienen. Aquí voy a poner la forma de la bandera, lo que es el contorno, la silueta, y borro las líneas de debajo para no liarme. Y lo que estoy haciendo pues son, como os he dicho, los grandes bloques, sería el paso número 3. Y lo que tenéis que ir es buscando las formas más grandes que haya, como en este caso, por ejemplo, la forma de las banderas, pero sin detallar todavía las barras y las estrellas y eso, simplemente poner la forma de las tres banderas que se ven. Y luego, pues, los elementos grandes que veáis que son importantes. La idea es siempre ir de lo más grande a lo más pequeño, ir añadiendo accesorios, pero teniendo el paso anterior bien consolidado, de su perspectiva correcta, sus proporciones correctas, y una vez que ya hayáis hecho toda esa labor de proporciones y de situar los bloques grandes, ya sí podéis meteros en detalle de cada pieza. Aquí pongo también
el letrero este de Quinta Avenida y el coche este que hay en primer plano así grande. Ahora que ya tenemos situados los bloques principales y eso, lo que vamos a pasar es al paso 4, que si recordáis es añadir accesorios. Accesorios pueden ser elementos más pequeños, elementos más secundarios, digamos, que los edificios y eso, como puede ser, por ejemplo, este cartel de la Quinta Avenida, que lo voy a marcar aquí con la perspectiva correcta. Voy a hacerle los bordes blancos que tiene y luego voy a marcar también la tipografía, el 5, la A y la V, siguiendo la perspectiva que tiene. Esta pieza, este cartel de la Quinta Avenida, veis que no sigue la perspectiva al punto de fuga que os he indicado al principio. Eso es porque está un poco girado con respecto a las paredes, entonces va a otro punto de fuga, más a la izquierda. Una vez que tenemos esto marcado, lo que voy a hacer es empezar a marcar los pisos de los edificios, no las partes de las ventanas, sino sobre todo pues las cornisas grandes que marcan la división del edificio este de la izquierda, por ejemplo, que veis que tiene como en el primer piso y el segundo pues tiene una cornisa de piedra muy diferente del resto del edificio. Todo esto son líneas de referencia que voy a ir marcando en el edificio para ir haciendo la estructura de cada edificio. Estas líneas, como veis, también van al punto de fuga, las he marcado con una regla al punto de fuga y entonces pues con eso ya tengo un poquito de referencia de por dónde van las cosas. Luego aquí en este edificio segundo de la izquierda voy a marcar un poco un saliente que tiene un poquito más bajo. Veis que en la parte de abajo del cartel de New Yorker hay una parte del edificio un poquito más baja con menos pisos y eso también lo voy a ir marcando. Luego ya lo que voy a ir haciendo es el autobús este que hay a la izquierda. Autobús lo hago como un bloque, como si fuera una caja de zapatos que hubiera ahí puesto. Entonces empiezo con el frontal, que es un poquito más fácil porque está casi de frente, y luego ya sigo por las líneas de los laterales que van fugando hacia la derecha. Luego ya estoy haciendo aquí el taxi este grande que hay. Veis que me tengo que adaptar un poquito a la posición del taxi en el carril correspondiente y luego el taxi también tiene una perspectiva que fuga hacia el punto de fuga igual que los carriles de la calle. Le hago un poquito la forma que tiene el taxi, toda la parte frontal, diferenciar lo que es la parte frontal de la parte derecha y algunos detalles como los faros, como el cartel de taxi y luego también las ruedas que asoman aquí en los laterales. Luego, después de este taxi grande, voy a dibujar también el taxi más pequeño. Empiezo dibujando la sombra que hace el taxi sobre el suelo y luego ya pues le doy la silueta aproximada del taxi, teniendo en cuenta también que tiene que ser más pequeñito porque está más lejos y por efecto de la perspectiva se ve más pequeño. Aparte de esto, puedo dibujar algún otro coche que haya más en segundo plano, ya más pequeñito, ya son coches que estarán más al fondo, son simplemente la silueta así un poco redondeada de los coches. Lo único, situarlos en su sitio correcto, según en el carril correspondiente, ya que hemos marcado los carriles de la calzada, pues los utilizamos para situar los coches cada uno en su sitio y a su tamaño según la distancia en la que estén.
Sigo haciendo algunos detalles de edificios del fondo para que el fondo de la calle no quede muy vacío, sino que haya algún edificio por ahí. Aquí este trozo del edificio lo voy a marcar ahora con su perspectiva correspondiente para luego encima poder hacer el cartel de New Yorker que hay encima. Para este cartel empiezo haciendo las letras, empiezo la palabra D, que está arriba, sola, y luego ya la palabra New Yorker. Veis que como en otras ocasiones para hacer la tipografía marco una línea arriba, otra línea abajo, que son las líneas del límite de la tipografía, y luego ya una vez que tengo marcado el espacio para la tipografía, pues voy haciéndola a lápiz así rápido. Luego ya cuando pase a rotulador pues le daré un poco el estilo que tiene la tipografía concretamente, y luego ya voy haciendo la figura del personaje este que está aquí de perfil. Lo hago también así con bloques grandes, con trazos muy simples para ir situando la cabeza, el cuello, el sombrero y el pecho del personaje, y que luego ya a nivel de rotulador iré acabando. Esto básicamente sería lo que yo haría a lápiz, porque si seguís haciendo más detalles a lápiz, lo que vais a conseguir es emborronar un poco el dibujo, porque vais a pasar la mano por encima del dibujo y lo vais a manchar un poco, y luego vais a tener que trabajar el doble porque vais a tener que pasar todo eso que habéis pasado a lápiz a rotulador. Entonces yo recomiendo que os quedéis en estos 6 pasos básicos de añadir, situar más o menos lo que es los elementos principales en el papel a lápiz, y luego ya los detalles como ventanas, como detalles arquitectónicos de la fachada y todo eso los hagáis a rotulador directamente. Ya tenéis situadas las cosas y ya es más fácil dentro de un edificio pequeño que ya esté bien situado a lápiz. Es más fácil poner los elementos a rotulador y ponerlos ya en su sitio porque ya están colocados. Aquí lo que sí podéis, por ejemplo, es marcar espacios donde vayan a ir ventanas, la inclinación de las líneas, hacer como una especie de rejilla en las fachadas para situar las ventanas, y que luego ya los detalles de las ventanas, la forma de la ventana y eso lo hacéis a rotulador. Pero estas rejillas con su perspectiva correcta hacia el punto de fuga y todo, sí os vienen bien para tener una guía para la inclinación de las ventanas, y que cuando la hagáis a rotulador pues no salgan torcidas, que salgan siempre las ventanas una encima de otra, que salgan con su perspectiva correcta, con la inclinación, etcétera. Entonces, en general, intentar dejar el dibujo a lápiz lo más básico posible, que tenga todos los elementos que necesitáis más adelante para perfilar el dibujo, pero que no os empeñéis en hacer el dibujo completo a lápiz porque os va a sobrar, digamos, todo ese lápiz y luego os va a complicar el dibujo y vais a tardar mucho más. En estas banderas también marco un poco lo que es la parte azul para dividirlo un poquito. No voy a marcar las partes de las rayas rojas y blancas porque eso realmente lo haré seguramente a color luego. Lo único que me interesa un poco es el diseño más básico de la bandera, que es la parte azul. Y luego ya aquí al fondo pues voy a añadir algún detalle, aunque estos detalles lo podría hacer realmente a rotulador, pero bueno, para situar por lo menos los coches y hacerme una idea de cómo quedarían. Luego ya el autobús, si queréis, podéis detallarlo un poquito más, pero lo mismo que os digo antes, sin pasaros mucho. Podéis marcar algunas ventanas así principales que veáis, que son grandes, pero, pero bueno, lo que os digo, que tampoco es fundamental hacer todas las ventanas. Podéis hacer, si acaso, algunas del lado izquierdo que están más cercanas y van a tener más detalles,
y sí conviene que estén bien dibujadas y bien estructuradas. Pero desde luego las que están al fondo de la calle, eso lo hacéis directamente a rotulador y no os compliquéis mucho la vida. Ya como último paso, de los que os he mandado antes, que era la gente y extras, pues podéis poner alguna persona indicada por ahí al fondo, aunque realmente en este dibujo no se ven muchas personas, se ven mucho más edificios y coches. Pero bueno, si queréis marcar alguna persona como referencia humana para dar un poco de vida al escenario y marcar un poco las proporciones del dibujo, con eso valdría. Enseño ahora un poco más en detalle el dibujo, puesto que en grande creo que no lo veis muy bien. Entonces aquí veis un poco ya el nivel de detalle al que he llegado con lápiz, que lo voy a dejar ahí para luego continuarlo ya en rotulador y darle los detalles finales y luego ya pasarlo a color. Pero bueno, el objetivo del vídeo era sobre todo que entendáis el principio del dibujo, los pasos que podéis seguir para llegar a tener un dibujo más o menos coherente como este que tengo aquí, y luego ya el resto es cuestión de añadir acuarela y eso. Os recuerdo entonces los pasos que os recomiendo que sigáis para empezar un dibujo urbano, que sería primero colocar la línea del horizonte y localizar, si es posible, el punto o los puntos de fuga que haya. Luego ya dibujar a grosso modo los escenarios, o sea, lo que es el suelo, el dibujo que hacen las calles, los bloques principales de edificios, que no tienen por qué estar separados, sino como un bloque general, digamos. El tercero sería dividir un poquito los bloques, ya concretarlo, darle un poco la forma que tiene, si acaban en puntas, si acaban más redondeados, la forma y las proporciones, con su perspectiva correcta. Luego ya cuando todo esto esté bien definido, y os recuerdo que si no está bien definido es mejor que borréis y volváis a empezar, porque es importante que esto quede bien marcado. Podéis ir añadiendo ya accesorios como coches, papeleras, árboles, etcétera. Luego ya vendría el punto quinto, que son los detalles, ir adornando un poquito hasta un límite en lápiz los detalles que pueda haber del dibujo, y finalmente ya colocar gente y extras que pueda haber en el dibujo para completarlo. Esto sería lo que os recomiendo hacer a lápiz y luego ya acabar el dibujo más adelante a rotulador y color. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.